Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. Y 16 minutos y bueno, ya tenemos aquí en nuestros estudios a Marita Velázquez, responsable de la tercera sección electoral y referente de la rama femenina nacional de Principios y Valores. Hoy, Marita Velázquez es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el Frente Fuerza Patria. Hola Marita, buen día, qué gusto tenerte acá en Radio Sónica. Muchas gracias, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, la verdad que teníamos muchas ganas que vinieras y que, como siempre, con la amabilidad de siempre, lamentamos hoy no está Maxi porque, bueno, justo está de viaje, pero teníamos muchas ganas de entrevistarte y que nos cuentes un poquito, después de este 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires y sobre todo como representante del Frente de Todos, que nos cuentes un poquito cómo están viviendo la situación que se suscitó a partir del resultado. Bueno, hoy conformamos el Frente Fuerza Patria. Ahí confluyen todos los sectores, desde los que están en el Frente de Todos hasta todas las nuevas fuerzas políticas, entre ellas Principios y Valores. Nosotros vivimos con mucha expectativa el 7 de septiembre. En las recorridas que tuvimos, pues estuvimos haciendo campaña, dialogábamos con los intendentes y justamente una semana antes de la elección nos preguntaban lo que percibíamos. Y la verdad que cuando nosotros decíamos que íbamos a ganar por más de 20 puntos la tercera sección electoral, me decían, no, es demasiado ya, ¿viste? Sí, como que te ponían un freno, claro, digamos. Y que la primera sección también la ganábamos por una buena diferencia. Ahí no arriesgamos tanto el porcentaje, nos decían que era imposible, que estaba empatado, un empate técnico. Bueno, el domingo nos llamaban los mismos intendentes para decirnos los resultados que se estaban dando. A pesar de lo que decían las encuestas favorables, quedaban como favorables al oficialismo en muchos aspectos, ¿no? Las encuestas que sabemos que son, de alguna manera muestran un resultado muy parcial, pero bueno, no dejan de ser un resultado al que muchas personas le prestan atención. Mira, aquellos que caminamos el territorio, que lo recorremos, que dialogamos con los vecinos, que nos interesa esa agenda, incorporarla a la política, que la política la escuche, ya sabíamos el domingo, por cómo venía la situación en las escuelas, que ganábamos por más del 10% en general también. Así que yo creo que no hay mejor encuesta que aquella que te da cuando vos dialogás con aquella persona que se ve afectada por la situación económica, que ve afectada su situación laboral, que por un voto bronca en otra etapa votó a este gobierno nacional, descontento con lo que algunos dirigentes les ofrecieron, en nombre del peronismo. Yo soy orgullosamente peronista, siempre lo digo, y nuestras banderas principales son la justicia social, así que una de nuestras banderas. Cuando vos ves que se avasalla sobre eso, vos entendés que no fueron por la casta, que los privilegios son para la casta justamente, que este gobierno les prometió algo que se le olvidó el primer día que asumió. Cuando vos ves que mañana va a haber una marcha que ya viene con el tema de las universidades, con los estudiantes, cuando ves que se avasalla esa educación pública que tanto costó construir, cuando ves que van sobre el Hospital Garrahan, algo muy emblemático para nosotros, para todo el país, y hablo en general de todo, desde Ushuaia a La Quiaca, es algo que nos representa a todos aquellos que somos madres, que somos abuelas, que tuvimos algún familiar, algún conocido, que el Garrahan le salvó la vida, que hoy lo tenemos con nosotros por esa situación. Hay cosas que no se pueden permitir, hay límites, y cuando además de eso también vos ves que quieren gobernar vetando o por decreto, y la verdad que no, nosotros tenemos los poderes y los tenemos que hacer respetar. La democracia se constituye con todos los poderes. Y ojalá sean independientes como nos enseñaron, pero hoy son los poderes que tenemos, judicial, legislativo, ejecutivo, y se tienen que respetar.
Y yo entiendo que exista, porque algunos me van a decir existe el veto y eso se utiliza. Se utilizó, Sí, claro, exacto. es algo que utilizaron todos los gobiernos. No deja de también- ser un recurso, digamos. No deja de ser un Y recurso. que es legal. Ahora, también es legal el derecho que tienen Claro los que sí. jubilados a tener un aumento y que por 6 votos no hayan logrado tener ese aumento. Yo les digo, cuando hablo con los abuelos o recorremos centros jubilados, charlas con cualquiera, 320.000 pesos. Yo lo pregunto acá, 320.000 pesos la mínima. ¿Qué hace un jubilado? Con Imposible. 320.000 pesos. Imposible. ¿Qué hacemos nosotros? Y sin Exacto. remedios, además. Imposible. Además les han sacado, antes tenían el 100%, el 50%, hoy no tienen esa cobertura. Los que no tienen familiares, aquellos que deben alquilar que hoy no lo pueden afrontar, ellos compran los medicamentos, que es lo primero que hacen, y después ven lo que les queda. Y cuando les queda un resto que no llegan al tercer o cuarto día. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Marita. Sí. En rigor de verdad, porque bueno, más allá de lo que vos estás explicando y que es absolutamente cierto, hay una realidad. Los jubilados tienen este problema no Años. desde hace 24 meses. Años. ¿Entendés? Y realmente Años en de gobiernos reivindicación. que, como vos decís, han estado pensando en lo que es la justicia social. Entonces, lo que yo digo es, no, por supuesto, es absolutamente válido que el gobierno debió ocuparse de esto, intentando un cambio. Ahora, yo planteo, los recursos no se pueden lograr en 24 meses. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta hacia vos es, ¿cómo piensan ustedes que pueden lograr esos recursos para que el jubilado tenga, digamos, la esperanza de que lo que va a votar ahora, el 27 de octubre, sea un cambio? Bueno, a ver, sí, cambio. Yo diré, sí, me quedé con la palabra. En realidad, en cierta forma tenés razón en algunos puntos, pero yo te dije que era orgullosamente peronista, de Perón, de Eva, con ese legado. Después hay dirigentes que nos pueden representar en las fuerzas políticas más o menos, o utilizando hasta a veces esa ideología y esa doctrina que nosotros tenemos y que la transgiversan en beneficios propios. Eso sucedió en todas las fuerzas políticas. Después están los que tenemos algún compromiso que creemos en que eso es posible. Y te digo por qué. Porque más allá de la situación de los jubilados, hubo reivindicaciones. En la década ganada, en la etapa de Néstor Kirchner, si hay algo que se enfocó y se trabajó fue justamente en los jubilados. Yo recuerdo muy bien cuando en el 94, por eso digo, este modelo repite un poco lo que ya pasamos y aquellos que de alguna forma lo vivimos, sabemos hacia dónde vamos y es lo que nos preocupa. Recuerdo muy bien cuando empezaba la gente a quedar sin empleo, las privatizaciones, todo lo que fue sucediendo. Exacto. Mucha gente que trabajó toda su vida y que le faltaban años para jubilarse, no podían hacer los aportes y no se podían jubilar. Cuando llega Néstor, recuerdo que fue uno de los temas que se puso sobre la mesa en esa agenda de deudas que tenían otros dirigentes, y Néstor la tomó. Y me acuerdo, pues yo era concejal en Lomas de Zamora en ese momento, y fui a Casa de Gobierno por ese tema y acompañando en realidad al foro hídrico de Lomas, porque nosotros teníamos muchas inundaciones, pese a haber tenido muchos dirigentes de nuestro partido. Sin embargo, el que generó esa revolución también fue Néstor Kirchner en Obras, nos escuchó, nos abrió una mesa de diálogo, de trabajo, y recuerdo que se empezaron a hacer las jubilaciones que algunos cuestionan porque te jubilaban y vos ibas pagando tus aportes, los años que te faltaban, te los iban descontando de los primeros cobros, un porcentaje. O sea, vos terminabas de pagar esos años. A eso voy, enfocaba, creo que era distinto se el planteo, enfocaba, era se distinto. enfocaba. Y le dabas la posibilidad a esas personas que trabajaron toda su vida y que por algunos años no tenían esa posibilidad De lograr que el haber accedan, jubilatorio. que son muchos de los que hoy cobran y que te dicen a la ligera, ay no, pero jubilaron a todos sin tener excusa. No, hubo una ley, se trabajó sobre eso, como trabajamos también sobre las obras públicas que muchos critican y que hoy el gobierno no hace, Sí, y que provoca accidentes, y que para nosotros fue una revolución de obras. Yo te puedo hablar de mi distrito y te puedo hablar de la provincia porque lo hicimos en ese momento con lo que era Aguas Argentinas, que después fue AISA. He pasado parte de toda esa historia,
Por eso soy una convencida de que se puede. Cuando a mí me dicen, no, pero ¿y cómo lo haríamos? Primero tenemos que enfocar qué es lo que queremos abordar. El gobierno tiene que tener claro qué quiere abordar. Acá el gobierno nacional vino por un ajuste, claro. Anoche lo termina de ratificar el presidente cuando hace un anuncio a aquellos que les tiene que llegar el mensaje. Sí. Y en realidad no dice, voy a cambiar esto para mejorar esto. Yo por eso arranqué diciéndote, vamos por la casta. Sí. Vamos a suspender las obras públicas, que es la corrupción. No fueron por la casta, sino que la tienen dentro del gobierno nacional. Y además, al cerrar las obras públicas, no perjudicaron al político de turno. Llámese a un intendente, a un gobernador, perjudicaron a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Te perjudican en muchas materias que te abordan, que puede ser la seguridad, que puede ser otras áreas, la salud, cuando no puede llegar, no pueden llegar los bomberos, cuando no puede llegar una ambulancia, cuando te ves con la situación que atravesaron en Bahía Blanca, cuando ves muchas las cloacas. Cosas, las cloacas sin ir más lejos. Son muchas obras que quedaron inconclusas. Los intendentes hacen un gran esfuerzo con su propio presupuesto, que vos sabés que cuando la situación económica premia, el primer mostrador que paga las consecuencias es el municipio, porque claro, la gente lo primero que deja de pagar es la tasa municipal, porque como te marcaba tiene otras prioridades. Bueno, eso lamentablemente sucede en los municipios y con el poco presupuesto que tengan, tratan de terminar las obras inconclusas. Vos no pensás, a ver, te hago esta consulta porque justamente tocaste un tema álgido, que es el tema de las jubilaciones cuando llegó Néstor Kirchner, que no fue la misma metodología que se utiliza al final del mandato de Alberto Fernández. O sea, donde se jubiló indiscriminadamente a todo el mundo y realmente, claro, vos hoy te encontrás con que la cantidad de ingreso por la gente que está inscripta y que regularmente aporta no alcanza para pagar la cantidad de egreso. En realidad sí alcanza. Por eso digo, el ajuste está direccionado, pero no se justificaría igual. Mira, yo no soy de las que les gusta decir no me hago cargo de algo, pero nosotros no nos hacemos cargo de Alberto Fernández, porque en esa etapa renunciamos a todo y no ocupamos ningún cargo. Guillermo Moreno, que es quien conduce nuestro espacio político, fue el primero cuando Cristina designa a Alberto Fernández presidente. Creo que a los minutos, que estaba en Crónica, fue el primero que dijo, eligió el peor entre todos. Lo llamó radical, de hecho. Sí, socialdemócrata, que después lo reconoció. Como muchos que hoy se te siguen diciendo peronistas y también vienen de otras tracciones políticas, pero bueno, uno trata de abrazar el todo, a lo mejor lo logramos convenciendo y los terminamos afiliando. Lo principal es convencerlos ideológicamente, ¿no? Porque eso es lo que después llevamos a la práctica. Pero Guillermo fue el primero que lo dijo, es más, todos estaban muy enojados con él y nos miraban hasta de reojo en algunos lugares porque nos decían, no, vos sos de Moreno, ustedes están en contra, sin entender lo que después sucedió, que lo dice por conocimiento, y bueno, y que fue el peor gobierno, por lo menos que nosotros tenemos registro de nuestros espacios políticos. Nosotros no participamos, no lo militamos, no nos hacemos cargo, pero entendemos que sucedió y que fue parte de la historia y que le ha dejado un desastre a este actual gobierno económicamente. Y que no estuvo solo. Y que no estuvo solo. Por eso nosotros sí podemos hablar de esa legitimidad que nos da el hecho de haber dicho nosotros acá no estamos de acuerdo, nos posicionamos en esa situación y desde ahí nosotros seguimos construyendo nuestra herramienta electoral y desde el movimiento. Ayer, Marita, el presidente anunciaba el presupuesto para el año que viene, con algunos aumentos en carteras como salud y educación. ¿Qué opinión te merece? ¿Alcanza el aumento que propuso el presidente para estas áreas? No, yo no creo que alcance, yo creo que es el remedio a algo de que se dieron cuenta. Yo creo que el resultado de la provincia de Buenos Aires los hizo despertar de esa soberbia, de ese destrato hacia los propios de ellos, porque ni siquiera estamos hablando a nosotros, a los propios, el destrato que tuvieron, a tal punto que convoca a los gobernadores y no concurren. Me parece que ahora, después de los resultados de septiembre, intenta cambiar de acá a octubre, pero todos sabemos cómo va a ser el día después. Entonces, cuando ya te conocen, es difícil que te puedan creer, y esos presupuestos van a modificar algo para justificar o tratar de acordar el descontento que hay hoy en la sociedad.
Preguntale a cualquier estudiante que trabaja, que trata de tener su título, que tiene la oportunidad, que nosotros queremos eso, porque además, a ver, nos hablan de la inseguridad, tienen un discurso, el candidato que va de diputado nacional de ellos, que es Esper, tiene un discurso de mano dura, de violencia. Yo le pediría que recorra más el conurbano para que pueda entender la sociedad que quiere representar. Me parece que te hablan a la ligera baja de edad de imputabilidad en un tema tan sensible, en vez de decirte vamos a abordar como gobierno algo que es fundamental y es la educación. Y por eso ahí vendrían los fondos, no solo terciarios, sino tenemos que abordarlos desde un maternal a todo el desarrollo, porque vos en la niñez formás el ser humano que vas a querer para tu sociedad. Entonces, darle las posibilidades, brindarlas a todos, que tengan el acceso a una educación digna, porque educación pública hay, educación digna, el respeto que se tenía por un docente, el hecho de entender la responsabilidad de no ir a una escuela a comer, sino que a una escuela vayas a prepararte, que tengas la posibilidad de tener deporte como lo tiene cualquier chico que tiene la posibilidad de pagar una educación privada, que vos tengas que equiparar esa sociedad, porque ese ser humano es el que va a desarrollarse, y cuando vos le negás todas esas oportunidades, es el que excluís, y si lo excluís, no haces una sociedad mejor, haces simplemente una sociedad para pocos. Por eso para nosotros la comunidad organizada es fundamental, es el desarrollo del todo, no de la diferenciación. ¿Me entiendes? Yo cuando voy en Lomas y tengo que ver que un chico de cuartel noveno de nuestras barriadas, siempre uso al Diego como ejemplo, digo, tiene que pelearla para competir, ponerle en un partido de fútbol con un pibe del centro de Lomas, del barrio inglés o de otro, porque no tiene el mismo desarrollo, no tiene las mismas herramientas, la misma alimentación, no tiene el mismo peso. Las desigualdades son tan grandes que este gobierno vino a profundizarlas. Entonces después no podemos decir a la ligera, no, se baja la edad de imputabilidad. Me gusta el término que usaste, porque es bien claro, las desigualdades existían, este gobierno las profundizó. Este gobierno las profundizó. Estoy totalmente de acuerdo, pero me parece yo estoy igual una convencida, vamos a decir que soy una defensora de Néstor, y en realidad yo te lo digo como ex concejal en esa etapa. Atravesé la crisis dentro del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora en el 2001, que era mi primer periodo, así que he pasado varias etapas. Néstor vino a generar una revolución en la provincia de Buenos Aires y dio esas herramientas que no estaban. Nosotros somos, quien te habla, muy autocrítica dentro de lo que fue mi partido, pues yo fui del Partido Justicialista y después me retiré. Por eso conformé con Guillermo, que ideológicamente nos une, principios y valores. Pero cuando conformé el PJ fui muy autocrítica, justamente de esas desigualdades y de esa deuda que teníamos con el pueblo con tantos años de gobernar la provincia de Buenos Aires. Por eso desde ese lugar puedo hoy tener la libertad de hablar a la cara, mirando a la cara a cada uno de mis compañeros, como a la oposición, porque la oposición que nos vino a prometer que eso se iba a modificar, lo profundizó. Por eso me interesó mucho el término que usaste, porque realmente es muy difícil, sobre todo hasta el 6 de septiembre, porque a partir del 7 la historia es otra, pero hasta el 6 de septiembre que los opositores puedan reconocer por qué se llega a esto, porque realmente no se llega porque sí. ¿Está claro? No, nosotros... O sea, hacer una autocrítica de la educación, de la salud, de la jubilación, de todo, porque... Sí, pero también pasaron todos y podemos irnos al 83 y podemos irnos al 2015 si querés más reciente. Por eso te puedo hablar del 2001 porque me tocó justo asumir en el Consejo Deliberante nada más ni nada menos que de Lomas cuando se cambiaban 5 presidentes, entre ellos Dualde del distrito, y nosotros cambiábamos en el Consejo Deliberante 5 intendentes, la locura que se atravesó, lo que costó reconstruir todo eso, la etapa Macri-Vidal también, porque no nos podemos olvidar, no es nada más que el peronismo, porque hubo etapas, además de que gobernaron 4 años y que pudieron hacer las transformaciones, que no las hicieron. Qué sé yo, desde Alfonsín, de la Rúa, nos han dejado desastres, porque después, más allá de las autocríticas, venimos los peronistas y somos los que nos tenemos que hacer cargo del desastre que queda. Entonces, en este momento que para nosotros es muy sensible, entendemos que tienen la oportunidad
pero nunca nos han demostrado que son capaces de hacer esas transformaciones. Porque si el peronismo vuelve y encima nos hacemos cargo del desastre que cada vez es más profundo nos van dejando, nosotros también tenemos un periodo que hasta que lo reconstruimos, y bueno, ya cuando querés volver y ese voto bronca vuelve a que otro, es el sistema democrático. Sí, claro. Y para mí es muy válido, yo lo respeto. Ahora digo, no me pueden decir que no tuvieron la oportunidad, también la tuvieron, no la utilizaron y siempre nos dejaron crisis. Marita, te hago esta pregunta porque, bueno, estamos viendo, digamos, en las últimas elecciones, el avance que va teniendo, en porcentual, por supuesto, la izquierda. Sí. Un avance significativo y sobre todo en esta última elección, ¿no? Sí. ¿Cómo explicás eso? Contanos un poco. No, yo lo tengo muy claro. Yo digo, en realidad, el descreimiento a la política tradicional, y hablo de los partidos políticos, tanto radicales como peronistas, han dejado ese territorio. Yo soy de las que creen en el sistema partidario, no en los nombres nada más, creo en los proyectos colectivos, creo en el movimiento. Y nosotros teníamos históricamente, yo vengo de la juventud peronista y tengo grandes amigos radicales, en ese debate. Claro. Lo tenías en la escuela, lo tenías en las mesas de estudiantes, lo tenías en la facultad, ese debate de ideas, de ideas y de construcción de un proyecto. Eso se fue perdiendo, se fueron perdiendo los comités, se fueron perdiendo las unidades básicas. Nuestro debate es todavía inconcluso, algunos lo tenemos más claros, otros no, si fue intencional o no, pero hoy vos discutís nombres. Ni siquiera discutimos esas ideas ni esos proyectos, discutís nombres. Y esa pérdida de esos debates y de esos ámbitos barriales que teníamos en las casas peronistas, en las unidades básicas los peronistas y en las casas radicales, en los comités, se perdió también. Cuando vos perdés y vas dejando el territorio alguien lo ocupa. La izquierda viene haciendo hace rato ya, si miramos las 4 o 6 últimas elecciones, un trabajo en el territorio. Yo me los he cruzado en algunos asentamientos, en algunas reuniones, y viene haciendo un trabajo de hormiga muy constante. Y vos si vas mirando, en todas las elecciones fue creciendo algo más. Muy valorado por la gente ese trabajo. Reconocido, diría yo. Trabajo mucho con las mujeres, en el tema de género han trabajado bastante, y vos sabés que hay sectores que son muy vulnerables y que la violencia existen todos, pero a veces es donde no se animan a denunciarlos porque tienen que volver a ese lugar, no tienen posibilidades de alguien que los ayude, falta todavía esa contención. Limitaciones económicas. Todo en general. Y la izquierda ahí ha trabajado bastante y viene, no me asombra, creo que es lo que se deja, se ocupa. Y lo que han dejado muchos partidos políticos en esta discusión, que se ha nacionalizado además, y en esta discusión de cargo más que del proyecto, bueno, ellos lo están ocupando. Claro. Vos fíjate que son la tercera fuerza prácticamente. Sí, por eso no es poco. No es poco. No, antes eran cuarto, quinto, claro, sexto. Y además, digamos, la progresión en elecciones anteriores era mínima. Sí. Acá, ya sean las legislativas para la ciudad como ahora, realmente se ha visto un crecimiento significativo, ¿no? Sí. Un poco yo realmente estoy de acuerdo con lo que vos decís. Me parece que este tema de que la ciudadanía no quiere saber más nada con el político. Exacto. Y digamos, el partido que mejor se perfila para esa decisión es precisamente la izquierda, ¿no? Y ya voté a esto y bueno, ahora apruebo. Claro, ¿me entendés? O sea, más allá de que, no sé qué pensás vos, Marita, pero me encanta charlar y te lo voy a decir. Más allá de lo que va a pasar con esta nueva fuerza que aparece, Provincias Unidas, ¿no? Que si vos me preguntás a mí, yo creo que perfila para ser la tercera fuerza en el 27. ¿Me entendés? Bueno. Desde la visión, sí, o sea, desde lo que uno vislumbra que está pasando con las provincias, ¿no? Y más allá de esto que te digo... El de Provincias Unidas, me decís. Exacto, el de Provincias Unidas, ¿entendés? Sí. O sea, me parece que va a ser como
la tercera fuerza en discordia, digamos, como, ver. o de alguna forma. En el posicionamiento Exacto. electoral, digamos. Exactamente. Por eso. Puede ser. Sí, conozco a varios gobernadores y puede darse. Vamos a ver cómo pasa el 26. Creo que todos están esperando el 26 de octubre. Es justamente la etapa bisagra para lo que va a ser el 27, pero lo están esperando justamente para cómo van a empezar a conformarse Exacto. estas relaciones de fuerza. Y realmente. Igual hay que ver cómo llegan, porque ahí tenés varios que quieren Eso ser, mira, ser presidenciables. Marita, así me que leíste la ahí mente. vamos a ver si llegan al 27, Marita, porque hay varios que quieren ser. Eso es ahora venía este comentario, viste que vos Bueno. estás haciendo, venía este comentario. Bueno, vamos a ver cómo va a ser eso, porque ahí hay varios que quieren ocupar, digamos, el sillón de Rivadavia. Sí. Entonces tenemos que ver cómo se va a perfilar eso. Más allá de que también pienso, a ver, que sería para la ciudadanía también muy difícil esta situación, ¿no? Por esto que vos decís de la casta y por esta cosa de ver que, bueno, que los gobernadores cada uno se ocupan de su quinta, ¿no? Y el pueblo es todo, es la totalidad, es lo que, digamos, los que democráticamente defendemos el sistema y defendemos el proyecto, que a mí no me interesa si se llama Pedro, Juan o, ¿no? Los que defendemos eso decimos, ay, ¿por qué no pensar en la totalidad? Ellos tienen la responsabilidad de sus provincias, entonces uno los entiende. Tienen que administrar su provincia y tienen que gestionar los recursos para sus provincias. Ahora, de ahí a una campaña presidencial, parece lejano y también es corto el tiempo, ¿no? Exacto. Yo creo que ya el 26 a la noche, el 27, se está armando la campaña, ya se está saliendo con la campaña 2027. Ahora, es muy difícil. A mí me preocupa más que eso, y lo observé el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, cuando se convocaba a un lugar y a otro, se convocaba a La Plata y a San José. Yo miraba y digo, nadie está entendiendo los resultados. No. Ojo, esto es mío, mi opinión, me hago cargo. La hablé con mi conducción, la charlamos y le digo, ¿a cuánto está el riesgo país y a cuánto está el dólar? ¿Cuánto se gastó de reserva? ¿Cómo estamos económicamente? ¿Llegamos a octubre? ¿Pasamos el 26? ¿Pasamos diciembre? Están todos proyectando un 2027 sin analizar profundamente qué es lo que nos está pasando económicamente. Digo, se dan cuenta que mientras los dirigentes discutían y todos ganaban y teníamos las encuestas, pero más allá, el pueblo que es soberano puso su voto y dijo, no, es esto, estamos mal, reaccionó y le dio, como nos dio la victoria a nosotros, le dio un sacudón a la oposición, como nos pasó a nosotros el año pasado. Entonces me parece que la política tiene que aprender a escuchar más. Para mí pasa por ahí. El proyecto para presidencial todavía falta, tenemos tiempo. Si llegamos tranquilos, si pasamos bien este año, podremos proyectar el año próximo quiénes son los mejores hombres o mujeres para que nos representen. Pero a mí lo que me preocupa hoy, y lo dejo acá para que ustedes después lo tomen y lo analicen, si traen algún economista o algo, cómo llegamos a octubre en este contexto económico y más todavía a diciembre, si es que pasamos octubre. Exactamente. Marita, yo te agradezco un montón que hayas venido a Piso, que hayas venido a visitarnos. Realmente me encantó la charla que tuvimos y bueno, deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, a Cristian que gestó y a Flor que gestaron este encuentro. Y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y yo también a disposición. Muchas gracias, Marita. Bueno, 11:44 pasó por el arranque Marita Velázquez, responsable de la tercera sección electoral y referente de la rama femenina nacional de Principios y Valores, hoy candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el Frente Fuerza Patria. Exacto. El arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada.